Cordial saludo. Hoy les vamos a hablar de la estabilización de las ubras ante con geosintéticos, presentada por Lina Sofía Rodríguez Arévalo, Jason Emilio Tumay Humo, Ana Sofía Martínez Adán y Alba Yesenia de Dios Benítez. La estabilización de subrasante con geosintéticos es una técnica de ingeniería civil que consiste en mejorar las propiedades mecánicas y funcionales del suelo de subrasante mediante la incorporación de materiales geosintéticos como geotextiles, geomallas o geoceldas. ¿En qué consiste el trabajo? Consiste en la aplicación de materiales sintéticos, geomallas, geotextiles, geoceldas sobre suelos blandos con el fin de reforzar y mejorar su capacidad portante, permitiendo que el terreno soporte cargas mayores y sea apto para obras de ingeniería. ¿En qué consiste el trabajo? El trabajo consiste en la colocación de geotextiles en obras civiles, especialmente en vías, con el objetivo de mejorar el comportamiento del suelo. Funciones principales de los geotextiles: refuerzo estructural, separación de capas, filtración del agua, drenaje, protección del suelo, control de erosión. Beneficios: mejora las propiedades del suelo, solución económica y eficiente, instalación rápida, alta durabilidad, adaptables a diferentes proyectos. Ventajas: ahorro en costos de construcción, mayor vida útil de la vía, versatilidad de suelo, mejora la seguridad estructural. ¿En qué consiste el trabajo? El trabajo consiste en la instalación de geomallas en suelos con el fin de mejorar su resistencia y estabilidad. Funciones principales de la geomalla: refuerzo del suelo, estabilización de taludes y muros, distribución uniforme de cargas, separación de materiales, control de erosión. Aumenta la durabilidad de la vía. Beneficios: mayor capacidad portante del suelo, mejora la estabilidad estructural, reducción de costos de mantenimiento. Ventajas: refuerzo de la subrasante, menor espesor de capas granulares, mayor rapidez constructiva. El trabajo consiste en la instalación y aplicación de geoceldas para el mejoramiento de suelos, con el fin de aumentar su resistencia y estabilidad en obras civiles, especialmente en vías. Funciones principales de las geoceldas: confinamiento del suelo, refuerzo estructural, control de erosión, estabilidad de superficies, drenaje superficial, versatilidad en el uso de materiales de relleno. Beneficios: mayor capacidad portante del terreno, reducción de la erosión, mejora de la estabilidad estructural, adaptabilidad a diferentes condiciones de suelo. Ventajas: permite reforzar suelos blandos, reducen costos de construcción, aprovechan materiales locales como relleno, contribuyen a la sostenibilidad. Materiales: geotextiles, tejidos y no tejidos. Son telas permeables fabricadas con fibras sintéticas, polipropileno o poliéster. Función principal: separación y filtración. Evitan que el suelo blando de la subrasante, finos limos o arcillas se mezclen y contaminen la capa material granular superior. Cuando hay presencia de agua y cargas dinámicas, los geotextiles tejidos aportan además una alta resistencia a las tensiones. Materiales: geomallas. Las geomallas son materiales geosintéticos fabricados con polímeros como el polipropileno o poliéster. Se utilizan en ingeniería civil para reforzar y estabilizar suelos, mejorando su resistencia y capacidad de carga. Características principales: estructura tipo malla o rejilla, alta resistencia a la tracción, permiten el confinamiento del material, larga vida útil, resistencia a agentes químicos y ambientales. Funciones: refuerzo de suelos, distribución de cargas, estabilización de terrenos, reducción de deformaciones. Materiales: geoceldas. Las geoceldas son materiales geosintéticos tridimensionales con forma de panal de abeja. Características principales: estructura tipo panal, celdas, fabricadas en polietileno HDPE. Se expanden fácilmente en obra. Alta resistencia y durabilidad, adaptables al terreno. Funciones: confinamiento del material, suelo, grava, arena. Distribución de carga, estabilización de suelos blandos, control de erosión. Ventajas: mayor capacidad de soporte, reducción de desplazamiento, fácil instalación, ahorro en materiales. Separación de la subrasante, motoniveladora, utilizada para perfilar, nivelar y dar la pendiente adecuada al terreno blando antes de colocar el geosintético. Excavadora o retroexcavadora,
para realizar la limpieza de escapote, excavación de la caja donde se colocará el material granular y el refuerzo. Equipos de instalación de geosintéticos. Montacargas o excavadora con accesorio de izaje. Para manipular y mover los rollos de geotextil o geomalla, los cuales pueden ser pesados. Barra esparcidora Stinger. Accesorio montado en una retroexcavadora o tractor para desarrollar el geotextil o geomalla de manera uniforme y rápida sobre la subrasante. Equipos de extendido de material de relleno. Camión de volteo o volqueta transporta el material granular y alimenta la finicha. En suelos muy blandos, los camiones deben transitar solo sobre el material ya extendido para no dañar el geosintético ni la subrasante. Finiche, pavimentadoras de asfalto extendedoras distribuye el material granular sobre el geosintético a un espesor constante y controlado. Equipos de compactación. Sirven para densificar el material de relleno, logrando que interactúe y trabe correctamente con el geosintético. Vibrocompactador de rodillo liso. Ideal para compactar capas de suelo granular o firmado. Placa vibratoria. Equipo manual o mecánico pequeños utilizados para compactar en áreas confinadas, bordes o donde no entre la máquina grande. Preparación de la subrasante. Antes de colocar cualquier material, el terreno debe estar listo. Limpieza y descapote. Eliminar vegetación, raíces y escombros. Nivelación y perfilado. El terreno debe quedar según las pendientes del diseño para evitar acumulaciones de agua. Compactación inicial. Si la subrasante está muy blanda, se recomienda una pasada rápida para uniformar la superficie. Instalación del geotextil, capa de separación. Extendido, se desarrolla el geotextil directamente sobre el suelo. Debe quedar lo más tenso posible, evitando arrugas o pliegues excesivos. Traslapes, solapes. En los bordes donde se encuentran dos rollos deben encimarse. Lo normal es dejar entre 30 y 50 centímetros de traslape. En suelos muy blandos, el traslape debe ser mayor o incluso torcerse. Fijación. Se puede usar grapas de alambre o simplemente colocar paladas de material de relleno en los bordes para que el viento no lo levante. Instalación de la geomalla. Refuerzo a tracción. Las geomallas suelen colocarse sobre el geotextil para añadir resistencia mecánica. Posicionamiento. Se desenrolla sobre el geotextil. Es vital que las costillas de la malla estén en contacto directo con el material granular que vendrá después. Tensionamiento. A diferencia del geotextil, la geomalla debe tensarse manualmente antes de fijarla. Si queda floja o empezará a trabajar hasta que el camino ya se haya deformado. Anclaje. Se fija al suelo con estacas en forma de U o J para mantener la tensión durante el vertido del material. Traslapes. Generalmente de 30 a 50 centímetros. No se deben unir con nudos de presión del material superior, las mantendrá en su sitio. Instalación de la geocelda. Confinamiento 3D. Esta es la estructura tridimensional que encierra el material. Expansión. Se expande como un acordeón. Se recomienda que dos personas tiren de los extremos mientras una tercera coloca los pines de anclaje. Estancado. Pines en J. Se deben colocar estancas de acero, pines, en las celdas perimetrales y de forma alterna en el interior, patrón de tres bolillo, para que la geocelda mantenga su forma geométrica abierta. Conexión de paneles. Si el área es grande, los paneles se unen entre sí usando conectores plásticos, llaves o grapas industriales. No deben quedar huecos entre los paneles. Llenado. Se vierte el agregado piedra o grava. La caída del material no debe superar los 50 centímetros de altura para no colapsar las paredes de la celda. Compactación. Una vez llenas, se pasa el rodillo o placa vibratoria, el material se traba. Extendido y compactación del material granular, cobertura. Descarga. Se vierte el material granular sobre las geoceldas previamente instaladas. Espesor inicial. Se distribuye el material de manera uniforme, garantizando el espesor requerido. Compactación. Se utiliza maquinaria, rodillo, para compactar el material y aumentar su resistencia. Nivelación final.
Se ajusta la superficie para dejarla uniforme y lista para su uso. Ejecución del trabajo. Finalización. Verificación. Se realiza una inspección del área para comprobar que la instalación y compactación cumplan con las especificaciones técnicas. Capa superior. Se coloca la capa final de rodadura o acabado, dejando la superficie lisa para su uso. Limitaciones técnicas y de diseño. Rango de CBR. Es cuando el suelo natural es demasiado débil, baja capacidad de soporte para aguantar el peso de los carros y la carretera sin deformarse. Suelos de alta plasticidad orgánicos. Suelos inestables. Las arcillas cambian de tamaño con el agua, se hinchan y se agrietan, y los orgánicos se hunden porque se comprimen muy fácil. Falla por cortante profunda. El peso supera la resistencia del terreno a gran profundidad, haciendo que el suelo se deslice o se desplace hacia los lados, destruyendo la vía por completo. Degradación química. Daño interno del suelo o los materiales debido a reacciones químicas destructivas, como cuando el agua con ácidos o sulfatos altera y debilita la estructura. Restricciones en la ejecución y obra. Sensibilidad a la luz ultravioleta. Los geosintéticos deben protegerse de la luz solar directa, ya que los rayos UV degradan el polímero, perdiendo resistencia si se almacenan o dejan expuestos por mucho tiempo. Daño mecánico durante la instalación. La maquinaria de construcción puede desgarrar o perforar el material si se opera directamente sobre él. No se debe conducir equipo de orugas directamente sobre la geomalla. Se requiere una capa mínima de relleno, aproximadamente de 15 a 20 centímetros. Necesidad de traslapes. Se deben respetar las dimensiones de los traslapes 30 a 50 centímetros o más en suelos muy blandos para asegurar la continuidad del refuerzo. Limitación de temperatura. La instalación puede verse afectada por temperaturas extremas, lo que puede volver al material rígido o demasiado flexible, dificultando su colocación. Limitaciones ambientales y operativas. Contaminación y clogging. Obstrucción. En suelos finos, limos o arcillas, los geotextiles no tejidos pueden obstruirse con finos, reduciendo su capacidad de filtración y drenaje con el tiempo. Efectos de las heladas frizz en zonas frías. Los ciclos de congelación y descongelación pueden afectar la durabilidad de la estabilización. Disponibilidad y costo. En áreas remotas, el costo de transporte de los materiales puede ser que la solución sea menos competitiva frente a métodos. Control de calidad durante y después en la ejecución del trabajo. Control durante la ejecución, instalación. Preparación de la subrasante. Verificación de que la superficie esté nivelada, libre de obstáculos punzantes, rocas, raíces y con la pendiente adecuada. Inspección del material. Verificar que el geotextil o geomalla cumpla con las especificaciones del proyecto. Tipo, resistencia mecánica, apertura de malla. Despliegue y solapes, traslapes. El geosintético debe quedar tenso, sin arrugas ni pliegues. Solapes. Deben seguir las recomendaciones del fabricante, generalmente entre 30 y 100 centímetros, dependiendo de la blandura del suelo. A menor CBR, mayor solape. Control de calidad. Anclaje. Asegurar que los extremos estén fijos para evitar movimiento durante la colocación del material de relleno. Colocación del relleno agregado. El material granular debe descargarse sobre el material ya colocado, no directamente sobre el geosintético. El equipo de extendido no debe transitar directamente sobre el geosintético. Usar el método de avance de frente o empuje. Compactación. La compactación debe ser controlada para asegurar la densidad sin romper el geosintético. Control después de la ejecución. Esta etapa verifica la funcionalidad y desempeño de la estabilización. Verificación de la superficie. La subrasante mejorada debe presentar una superficie uniforme y ajustarse a la rasante y pendientes establecidas. Pruebas de campo. Penetrómetro dinámico de cono. Herramienta clave para monitorear la resistencia del suelo, estabilizando y la homogeneidad de la compactación. Ensayo de placa de carga para medir el módulo de reacción K y la capacidad portante final. Cono de arena o medidor nuclear.
Sirve para verificar la densidad de compactación de la capa granular superior. Inspección visual final. Esta confirma la ausencia de ahuellamientos o zonas blandas inestables bajo el paso de maquinaria pesada. Unidad de medida principal metro cuadrado. Suministro e instalación. La unidad de medida para el suministro y la instalación de geotextiles, tejidos o no tejidos, y geomallas biaxiales o triaxiales sobre la surasante se define por lo general en metros cuadrados. Cálculo. Se calcula basándose en la longitud real medida a lo largo del eje del proyecto y el ancho de diseño, incluyendo los solapes mínimos establecidos en las especificaciones. Validación. El pago se realiza sobre el área final instalada aprobada por la interventoría. Ítem de pago por metro cuadrado. Instalación con geotextil, artículo 232. 232.1 subrasante. Estabilizada con geotextil. Estabilización y refuerzo con geomalla, artículo 233. 233.1 geomalla para estabilización de suelos de subrasante. 233.10 geomalla para refuerzo de capas granulares.